Los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Voces del Libro. Yo soy Santiago Aparicio, es la primera vez que estoy dirigiendo este programa y la música que escogí para el día de hoy es un poco de rock español, Entre dos mares de Fito y Fitipaldis, una banda que se fundó en 1998, entonces ya podríamos hablar de un clásico rock español. Lleva varios años haciendo muy buena música y la verdad es de mis bandas favoritas. El día de hoy me acompañan dos de nuestros panelistas, Natalia Gómez, ¿cómo está? Hola Santiago, muy contenta de verlo en nuestra nueva mesa de trabajo de las voces del libro y más en la conducción de un tema que nunca habíamos tocado o pues no habíamos tocado mucho y que va a ser muy bonito hablarlo el día de hoy. Sí, es un tema genial, como dice Natalia. Y también nos acompaña Ana Montoya. ¿Cómo se encuentra? Hola Santiago, muy bien, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y muy feliz de estar con ustedes. Gracias, Ana. Bueno, para todos nuestros oyentes, hoy vamos a estar hablando de un libro increíble, se llama Explorando el mundo del habla y los sonidos, un sonido, una palabra. Si empiezas a escuchar el mundo, podrás hablar. Y la verdad me pareció genial, me sacó un poco de lo que siempre estamos leyendo, fue un formato increíble. Y la autora de este grandioso libro es Nicole García Romero, que la vamos a tener hoy de invitada. Ana, ¿nos podrías ayudar presentando a la invitada del día de hoy? Claro que sí, Nicole García Romero es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, con estudios en neuropsicología, con experiencia en trastornos del lenguaje y aprendizaje y con certificación en el método Hanen. Nicole, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Nicole. Bueno, me gustaría empezar un poco nuestra conversación hablando de, bueno, cómo surgió la idea de este libro y principalmente si nos puedes hablar un poco de la metodología que hay detrás de esto. Bien, este es un libro que fue diseñado, fue creado para la población infantil, especialmente para niños bilingües que se encuentran en edades de 4 a 5 años y que estén cursando pre-kinder y kinder. Este libro, bueno, la idea de la creación de este libro surgió de mi proyecto de grado y el pasar por el escenario educativo me llevó a centrar mucho más esta idea. El propósito principal de este libro es poder fortalecer esas habilidades lingüísticas y comunicativas en la lengua materna de estos niños bilingües, pues ya que pude encontrar muchas dificultades en su lengua materna porque son niños que están inmersos en el inglés, en su segunda lengua, por más de 9 horas. Entonces, bueno, me centré más que en poderlos ayudar a expresar sus ideas, a comunicarse, pero sin dejar de lado la narrativa, que es como el foco principal del libro. Claro que sí, a mí me pareció un libro fascinante y muy complejo, sobre todo porque todo lo referente al lenguaje siempre resulta complejo, ¿no? Me llamó mucho la atención los tipos de bilingüismo que se mencionan en el libro: el coordinado, el compuesto, el sustitutivo, perdón, sustractivo y el aditivo. Yo quisiera que nos explicaras brevemente en qué existen estos tipos de bilingüismo. Claro, mira. El coordinado es cuando los niños desarrollan los idiomas o ambos idiomas. En este caso vamos a hablar solo de bilingüismo, de 2 lenguas nada más. Y ellos lo desarrollan como una persona monolingüe, es decir, utilizan ambos idiomas como si fuera una sola lengua, ¿sí? En el compuesto, estos pequeños no son capaces de identificar estos procesos conceptuales en ambas lenguas, entonces siempre van a necesitar de ambos idiomas para poderse comunicar. En el sustractivo, la mejor manera de ellos poderse comunicar es reemplazando esa segunda lengua por la primera.
o la primera por la segunda, ¿sí? Y esto lo que lleva es a un fracaso académico porque son pequeños que no se han podido decidir a la hora de comunicarse por ninguna de las dos lenguas, no saben por qué camino irse. Y el otro tipo de bilingüismo es el aditivo, en donde el niño va a desarrollar de manera simultánea ambas lenguas, va a poder desarrollar todo su proceso comunicativo y lingüístico en ambos idiomas, sea de forma oral o escrita, y dependiendo el contexto cómo se lo muestre. Este tipo de bilingüismo pues va a tener muchos enriquecimientos a nivel lingüístico y comunicativo para ellos. Nicole, estábamos viendo en la lectura del libro que la fonética y la fonoaudiología son como los fenómenos más influyentes precisamente en el aprendizaje de esta segunda lengua. Pero entonces, ¿de qué manera podríamos saber nosotros, como educadores de pronto, o profesores o padres que manejan el bilingüismo, obtener ese conocimiento sobre cómo los niños adquieren la fonología en una lengua particular? Sí, porque eso lo mencionabas muchas veces dentro del libro. ¿Cómo identificamos cómo los niños pueden adquirir esa lengua en particular? Mira, básicamente, o sea, las lenguas, los niños en el proceso del bilingüismo van a ser como dos redes o dos representaciones de la fonología y la fonética diferente para cada lengua. Entonces, si no hay una base consolidada en su lengua materna, no la va a ver en su segunda lengua. Y por supuesto, si estos pequeños que están en inmersión en una segunda lengua, solo se va a consolidar esa cuando lleguen a posteriores cursos en donde tengan que utilizar su lengua materna, no lo van a poder hacer. Entonces, todos estos procesos se hacen de manera simultánea. En el proceso de aprendizaje desde el preescolar, como les enseñan los sonidos, todos estos procesos de comprensión auditiva, expresión comunicativa, tienen que partir de su lengua materna para poder tener mejores procesos en su segunda lengua, su L2. Es básicamente como el proceso de aprendizaje que se hace en toda la parte de preescolar, los maestros, en enseñar los sonidos, toda esta parte de discriminación auditiva, de cómo enseñarles a los pequeños a tener esa representación mental de que una palabra se compone de letras y que a cada letra le corresponde un sonido. Entonces, se parte de ahí, del aprendizaje desde su lengua materna para poder aplicarlo al bilingüismo. Nicole, bueno, una de las partes, la parte que más me gustó del libro, pues son los cuentos que creaste, me parecieron geniales y quería preguntarle, pues precisamente eso, ¿cómo fue crearlos? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Y cuáles fueron los retos? Porque pues hay muchos libros con muchos elementos ahí. Bien, la idea, como te digo, surgió de mi proyecto de grado. Durante mi carrera tuve que pasar por el escenario educativo varias veces, pero corrí con la suerte de caer en colegios bilingües siempre, todo el tiempo. Entonces, durante este bagaje en el pregrado, me tomé a la tarea de identificar esas necesidades que tenían estos pequeños. Y una de sus necesidades era el poder expresarse. Algunos tenían toda la intención de comunicarse y expresarse y lo hacían de la manera más bella, pero no podíamos entenderles porque tal vez no estaban consolidados todos esos procesos lingüísticos, fonológicos en su mente, no tenían esta representación y no se les podía entender. Entonces, todo parte de esa necesidad que les vi a ellos en la parte comunicativa y dije, ok, vamos a crear algo para poderles ayudar, pero siempre estuve enfocada en poderlo hacer a través de la narrativa, porque como ven, ahorita, bueno, hoy en día, o por lo menos en nuestro país, no es muy común que tengamos ese gusto por la lectura. Sin embargo, quería hacerlo por ahí y dije, no es solamente de ir a leerle el cuento, no solamente quiero hacer la típica intervención tradicional del terapeuta con el niño, sino era más como un proceso comunicativo de poder disfrutar con él todo este proceso, además de tener como propósito el observar esas necesidades y poder estimular todas estas falencias, porque, bueno, sí se pueden llamar dificultades o barreras, pero son parte del desarrollo. Pero si no se estimulan desde temprana edad,
por supuesto van a surgir un montón de dificultades más adelante. Entonces, la creación de este libro me llevó a eso, a que sí había una necesidad y yo quería hacerlos comunicarse, quería que ellos pudieran expresar sus ideas, decirme a qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo querían hacer la actividad. Entonces, fue muy bonito todo esto, además de que cuando apliqué estos cuentos en mi proyecto de grado, pude obtener resultados muy positivos a nivel de corrección de patrones articulatorios, a nivel de todos sus procesos de percepción auditiva, de discriminación auditiva. Sí, se me hace muy interesante eso que tú mencionas, que usted menciona, porque precisamente en esa edad es que se desarrolla el lenguaje, como que los niños son como una esponja que absorbe todo ese conocimiento y ese lenguaje. Ahora, en el libro se menciona que hay factores tanto biológicos como socioeconómicos, como culturales, que influyen en ese desarrollo del lenguaje. Yo quisiera saber, tomando en cuenta el aspecto cultural, cómo influyen las interacciones que tienen, digamos, los padres o los adultos en ese desarrollo del lenguaje. O sea, qué consecuencias trae que, digamos, una persona adulta tenga mayor educación o tenga un mayor vocabulario, un mayor desarrollo en el lenguaje en cuanto a al desarrollo mismo del niño. Eso que tú acabas de decir es muy importante porque, digamos, en el factor socioeconómico y cultural sí va a influir bastante, y te voy a poner un ejemplo. Se ha demostrado que las personas o las familias que están en estratos económicos mucho más altos, por supuesto, gracias a sus estudios, van a tener una interacción comunicativa con sus hijos de una manera como más estructurada, van a utilizar palabras y oraciones o expresiones mucho más largas, y esto lo que va a hacer es favorecer toda la parte del vocabulario, va a enriquecer todo su proceso comunicativo y lingüístico en los pequeños. Y también, digamos, todo esto también juega un papel muy importante en la cultura, en donde se está envolviendo el niño. Si tal vez el niño no tenga una zona próxima que le aporte a ese aprendizaje, que le aporte a sus conocimientos, pues no va a potencializarse todo este proceso. Como lo mencioné, son procesos normales del desarrollo, pero que si no tienen una buena estimulación, y esto todo parte desde casa, por supuesto, y si esto no tiene una buena estimulación desde casa, todos los procesos académicos se van a ver influenciados. Esos procesos de estimulación que tú dices, pues, que en el libro se menciona, ¿cómo son estos procesos? O sea, como digamos, porque yo entiendo que no todos aprendemos de una misma manera, ¿no? Sino que unos de pronto somos más visuales, otros más auditivos, otros tendemos más como a los sentidos como del tacto. Entonces, si ese aprendizaje van a ser en la casa, ¿cómo serían estas estrategias individuales para reconocerlas dentro del niño y más desde los padres que de pronto no tienen pues una experiencia respecto al lenguaje o, no sé, por ejemplo, en el caso de migrantes? ¿En el caso de qué, perdón? De los migrantes, digamos, mexicanos que están en Estados Unidos, y muchas veces los papás no saben el idioma, pero les toca a los niños aprenderlos, como en la escuela, por ejemplo. Ajá. Bueno, lo bueno de este libro es que no solamente fue pensado para que un fonoaudiólogo, un terapeuta, pueda contarles los libros, sino también fue pensado para que el papá, el cuidador o los docentes puedan trabajar este proceso de intervención, pues porque son ellos quienes más tiempo están expuestos con el niño. Entonces, en un apartado del libro sí se explica como las instrucciones de uso de cada apartado. Precisamente cada cuento tiene sus diálogos y sus preguntas de comprensión, pero todo esto va enfocado porque como el foco principal es fortalecer todos esos procesos auditivos y comunicativos, se tenía que partir de unas habilidades auditivas para generar una producción inteligible. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si en una parte del cuento dicen como el tiburón gurón hizo gu y la tortuga hizo pu. Ahí hay dos sonidos que se van a aparecer
y las preguntas de comprensión van enfocadas precisamente a eso, a que el niño tenga como esa habilidad más desarrollada y pueda darse cuenta de que estos sonidos, por más de que suenen muy parecido, pues realmente no son iguales. Es más como un proceso también motor de todo lo que tiene que ver con los órganos fonoarticuladores, cómo articulan la lengua, cómo posicionan los labios, cómo expulsan el aire, si vibran o no las cuerdas vocales para que estos sonidos suenen. Y es un proceso bello, no es difícil, la verdad. Es más disfrutar el proceso con los niños, de enseñarles también el gusto por la lectura y que a partir de esto, una de las cosas que más me motivó también a irme por la narración, era que en unas investigaciones mencionaban que el uso de la lectura en estos procesos de bilingüismo iba a mejorar notoriamente en sus procesos escolares. Entonces, básicamente también por esto me fui, porque cuando se hace un proceso de bilingüismo, los niños mencionan la literatura que tienen unas redes neuronales mucho más organizadas, más estructuradas. Entonces, esto les favorece completamente en todo lo que tiene que ver con sus funciones ejecutivas, en su planeación, en la generación de nuevo conocimiento, de ideas. Y por supuesto, esto va a favorecer también el proceso de neuroplasticidad, que es como toda esa regeneración de células que se hace para poder adquirir un nuevo conocimiento, nuevas habilidades, y en este proceso de bilingüismo esto se da de manera mucho más óptima, más rápida. Sí, creo que Una eso fue lo cosita que más... chiquita, Dale, perdón. dale, no, tranqui. Digamos, además de los libros, ¿qué otras alternativas podrían también participar en este tipo de enseñanza bilingüe? Pues además del audio y el Del libro. audio. Bueno, pues es que todo parte, esto es un proceso metalingüístico que se llama conciencia fonológica, y básicamente parte de esto, de las habilidades auditivas, pero por supuesto también se podría dar de que el niño tenga alguna discapacidad auditiva, es lo que más o menos a lo que va tu pregunta, ¿verdad? Se podría hacer también en segmentaciones escritas, no sé, recortando o fragmentando las palabras para que los niños se den cuenta que la palabra también se puede dividir en diferentes secciones, pero más allá, o sea, el propósito de este libro era más como ayudarles en este proceso de corregir esos patrones articulatorios que se ven muy presentes en estas edades. Por supuesto, si es un niño que nace con dificultad auditiva, pues no va a desarrollar la capacidad de pronunciación. Ellos tienen completamente todos sus órganos articulatorios, los tienen perfectamente, solamente que su audición no está bien. Sin embargo, pues la producción verbal no va a ser como el método, sino simplemente se tendría que hacer de la manera visual, enseñándoles con tarjetas, con láminas, mostrándoles y dividiéndoles cada palabra, pero allí no se trabajaría directamente desde el sonido, porque pues no, a menos que tenga una amplificación, ahí sí se trabajaría igual que con los niños. Algo que me pareció genial de su libro es que pues complementa toda la educación, o sea, no solo se centra en profesionales que puedan utilizar este tipo de herramientas, sino que lo lleva a las casas y a los padres de familia que son los que más tiempo pasan con los niños en esas edades. Y yo me preguntaba, pues mientras leía un poco y revisaba el glosario, ¿qué otro material didáctico podría ser complemento de los cuentos al momento de leérselos a los niños para, no sé, para profundizar un poco en la asimilación del contenido para ellos? Claro, mira, cuando yo apliqué parte de estos cuentos en el colegio bilingüe, o sea, yo tenía un tiempo límite para poder estar con estos niños, y a veces era tan emocionante que querían saber rápido qué seguía el cuento, y acabábamos muy rápido. Entonces, para no hacer cualquier cosa, sino también darle sentido a estas historias, yo lo que hacía eran actividades que estuvieran enfocadas en ese sonido que estábamos trabajando. Entonces, si estábamos trabajando en la parte de los animales del agua, yo lo que hacía era imprimirles
varios animales de los que aparecían en el cuento y ellos tenían que ir coloreando, pero a medida que iban coloreando iban produciendo el sonido de ese animal que aparecía en el cuento. Entonces es como una dinámica, pero que todo se relacione, no es hacer una actividad por hacerla, sino que también aquí también se está trabajando el proceso de comprensión, porque ¿qué se entendió del cuento? Y llevarlo a la práctica también. Claro que sí, la idea es que haya una dinámica que les permita aprender en varios, digamos que en varios aspectos, ¿no? Usted mencionaba en este momento algo que me llamó mucho la atención y es la conciencia fonológica. Quisiera que por favor nos explicaras qué es eso de la conciencia fonológica. Bien, la conciencia fonológica es esa representación que nosotros tenemos de lo que te mencionaba ahorita, de que una palabra está compuesta por letras, pero que a cada letra le va a corresponder un sonido aislado. Un ejemplo, a la letra K le corresponde el sonido o el fonema K. ¿Sí? Entonces, cada letra va a tener un sonido diferente y entonces la conciencia fonológica trata de que yo sea capaz de que si yo uno estos dos sonidos, puedo formar una sílaba. Si uno más sonidos, puedo formar otra sílaba y finalmente una palabra. Y ya hacer procesos morfológicos y sintácticos más superiores, de nivel más superior, para ya crear contenido crítico, analítico. Qué interesante, muy bonito. Sí, y creo que es un reto muy grande, o sea, como pues precisamente educar no es fácil y más que todo entrar en una enseñanza de aprendizaje del lenguaje, porque pues es una materia fonológica de mil cosas y más el español, que a mí me parece que también es un idioma que tiene muchas aristas y que hasta es un poco más difícil que el inglés. Pero bueno, digamos, como pues para finalizar un poco, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? O sea, como qué resultados le dejaron a usted como dentro de todo este proceso de enseñanza y también como de práctica y bueno, y experiencia. No, pues fue maravilloso porque todos los objetivos, no te puedo decir que un 100% se cumplió con los niños a quienes les apliqué el cuento, porque obviamente influyeron muchos factores, pero sí la gran mayoría pude ver que mejoraron en todo su proceso de expresión comunicativa, tenían como mejor control de sus órganos fonoarticuladores a la hora de hablar, tenían mayor fluidez, ya no les daba pena hablar, sino que participaban todo el tiempo, eran más críticos. A nivel de habilidades auditivas, también encontré resultados muy positivos. Ya al principio les costaba mucho diferenciar estos sonidos similares, porque también en el libro hago un énfasis en estimular estas habilidades auditivas a través de rimas y pares mínimos, que son esas palabras que tienen unos sonidos muy parecidos, y ya al final ya las cogían súper rápido, ya sabían qué palabra era. Si yo les preguntaba, ¿hizo así o así? Ya, no, así. Entonces, el proceso fue muy bonito. Realmente, pues lo que te digo, me lo disfruté tanto que no lo hice tan como con la intención de intervenir, sino disfrutar este proceso de desarrollo de ellos, de estimularles todas estas habilidades. Y qué mejor que también, pues este material, como lo menciona Santiago, pues está dedicado también a la parte docente, a sus padres, porque son procesos que se van regulando durante todo su desarrollo de aprendizaje. Nicole, Laura Ballesteros, que nos está ayudando con la parte logística, me envió una pregunta que me pareció muy interesante y es, ¿cuál es la diferencia de las habilidades cognitivas del lenguaje en niños bilingües y en niños no bilingües? La diferencia de habilidades cognitivas. Del lenguaje, sí, como un poco, digamos, porque este libro se enfoca más en los niños bilingües y cómo podríamos adaptarlo a niños no bilingües. Pues básicamente yo me enfoqué en la lengua materna, ¿sí? Entonces, por más de que ellos estuvieran aprendiendo una segunda lengua, yo jamás uní
las dos, porque su principal problema era la lengua materna. Entonces, este proceso, estos libros también se pueden aplicar a niños monolingües, porque como es el macro, que es la metalingüística, que es la conciencia fonológica, por supuesto, cualquier niño necesita aprender de estos procesos. Entonces, puede que sea bilingüe, ¿no? Igual, estos cuentos le van a favorecer muchísimo a todo su proceso de comprensión auditiva y expresión comunicativa. Claro que sí, y teniendo en cuenta esa pregunta que hace Santiago, yo quisiera preguntarle qué relación existe entre el desarrollo del lenguaje y otros procesos cognitivos. O sea, ¿hay alguna relación? Los niños que hablan primero, no sé, son más inteligentes o tienen más habilidades. ¿Qué relación existe? No, o sea, claro, tiene juega un papel muy importante todos los factores que acabamos de mencionar, pero por lo menos en el factor biológico, y lo hemos podido también evidenciar que nosotros, las niñas, producimos lenguaje primero que los niños, pero que esto no se debe a un factor tanto como lingüístico o del entorno en el que se encuentran las niñas, sino es un factor fisiológico, de cómo vienen sus estructuras, cómo logran coordinar mejor los movimientos las niñas que los niños. Pero es un proceso de desarrollo, no es riguroso. Hay niños que también desarrollan primero el lenguaje que los niños, pero aquí también juega un papel muy importante su zona próxima, como lo menciona Vygotsky, es eso de cuál está siendo su modelo de aprendizaje del niño, porque también muchos niños hablan como escuchan. Entonces, ¿cuál está siendo ese modelo de aprendizaje lingüístico para que el niño también desarrolle todas estas capacidades y todas estas habilidades? Claro que sí. Nicole, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lamentablemente, pues este espacio es un poco corto. Les recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este y otros libros de la editorial, pueden consultar el catálogo de las últimas novedades en editorial.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden también consultar los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play, Books y Amazon. Estamos en todo lado. Este libro, recuerden que fue Explorando el mundo del habla y los sonidos, un sonido, una palabra. Si empiezas a escuchar al mundo, podrás hablar. Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. No se despeguen de nosotros. Gracias, Nicole. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el material. Muchas gracias, Nicole. Muy interesante. Gracias por la invitación. No, y gracias. Igual ya súper recomendados para que lo lean todas las personas que estén interesadas en el tema también. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Nicole, hasta luego. Hasta luego. Les recordamos a las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live que no se desconecten porque saben que viene la segunda sección de nuestros recomendados, que hoy precisamente van a ser sobre libros didácticos para niños. Entonces, para que no se despeguen. Yo supongo que Ana y Santi tienen ahí su recomendado bien guardado. Claro, claro. Sí, claro. ¿Sabes qué es Ruta 2025? Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025. Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados? Estudiantes de pregrado, Posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia, colaboradores administrativos, aliados estratégicos, directivos y decanos. colegiales y conciliares. Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025? Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, volvimos con todo esto, con el imagínate programa. los retos para el No, 2025. espera. Ah, ok.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño. Y Esperen en un junio poco, ya verás el volvemos con la despliegue segunda parte en del forma programa. de Pendientes, nuestra porque hoja están de viendo rutas Facebook Live 2025 con YouTube Live. Universidad del Rosario. Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero 30 siempre segundos. se está proyectando. De acuerdo, nuestra U Ok. siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los Bueno, afronta Natalia, con ¿cómo te pareció el transformación, tema? colaboración y ¿Te gustó el tecnología. libro? Ruta 2025. Em, Una invitación digamos e que iniciativa yo leí de la parte de la Rectoría introducción y de leí la algunos Universidad del cuentos Rosario. y en ese cuento que hacían en Col, como que estaban súper enfocados unos al audio, otros al lenguaje, otros al movimiento de las expresiones. Rosario Radio. Yo no sé en adultos qué tal Siempre funcione, conectados. pero Otros no sé, sentidos. podríamos intentarlo a ver qué pasa. Como pues para la gente que de pronto está aprendiendo inglés también hasta ahora, o que estamos reforzando el idioma, que se tiene que, no sé. Listo, entran. Listo, volvemos con la segunda parte del programa. Recuerden que en el primer momento del programa pues estuvimos hablando del libro Explorando al mundo del habla y los sonidos, un sonido, una palabra. En esta segunda parte pues vamos con un tema ya de literatura. Vamos a hablar sobre recomendación de libros didácticos para niños. Nos acompaña Laura Ballesteros, periodista de la Universidad del Rosario. Y pues no sé ustedes, pero a mí me costó bastante encontrar libros al respecto. No es un tema que Sí, maneje mucho y yo creo que a Ana le pasó exactamente lo mismo, pero me sí. encantaría hablar con Ana para ver qué fue lo primero que encontró. Pues sí, como lo mencionas, me costó mucho encontrar un libro pues didáctico para niños. Eh, Como que fue una ardua búsqueda, pero encontré uno muy bonito que se llama Willy el campeón y bueno, es un audiolibro. La idea es como que los niños se motiven a través de las imágenes y de los sonidos. Entonces, el libro, si tú lo ves, pues no tiene texto, o sea, tiene como una frase súper chiquita. Ujú. Y la idea es que los niños, o sea, cuando los niños ven solamente la imagen bueno, el sonido, ellos crean más, o sea, ellos desarrollan más procesos de imaginación y de creatividad porque se obligan a crear ellos mismos el diálogo que creen que el muñequito Willy, que es un niquito, está haciendo. Entonces, digamos, aparece Willy, no sé, en la cama o leyendo, caminando, no sé qué. Entonces el niño empieza a imaginar qué es lo que diría Willy. Por eso es un libro didáctico pues muy bonito. Es de la editorial A la orilla del viento y se publicó en el 92. Interesante, Ana. Laura, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, Santiago, yo saludo a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial. Estoy feliz de acompañarlos esta vez como invitada y no como panelista de las voces del libro o como conductora de este programa radial. Yo, la verdad, soy muy fan de los temas y de los libros que están muy ligados a la literatura infantil, entonces tenía un montón de recomendaciones, sobre todo porque además soy consciente, digamos, del valor que puede tener los libros y la literatura en los procesos y en la formación de niños. Nosotros incluso podemos pensar en nuestra experiencia como niños e irnos a los temas académicos para pensar que eventualmente nos estaban orientando, nos ponían, digamos, libros y actividades que iban muy en el marco de ciertas edades y ciertos procesos que estábamos llevando dentro de la formación. Entonces, digamos, como el caso de la recomendación de Ana Montoya, en donde pues se incentivaban y se motivaban los procesos de creatividad e imaginación de los niños, pues existen una cantidad de libros y de cuentos que se orientan también a etapas y a procesos totalmente específicos. Yo para el día de hoy traje dos recomendados. Tengo este que es el primer libro. El libro mágico de Pombo es una edición de Planeta Junior que además, digamos que hace una recopilación de todas las fábulas y poemas que desarrolló Rafael Pombo durante su obra y vida, digamos, como poeta y escritor colombiano. Es un libro que además viene ilustrado, que tiene todas las fábulas y que por lo mismo, digamos, acompaña los procesos de aprendizaje y, digamos, de relación que pueden tener niños durante la primera infancia. Es un libro, pues, que además viene acompañado con un CD, que es, digamos,
cantado y producido por Carlos Vives, incluso el prólogo de este libro es de Carlos Vives, digamos que también ayuda y acompaña estos procesos de lectura, de rimas, como ustedes lo trataron en la primera parte del programa, pues para estos pequeños niños pues de primera infancia. Tiene también algo muy, muy interesante, y es que al final del libro tiene un recetario de pronto de recetas y de algún tipo de alimentos que pueden estar muy orientados en el marco de las fábulas, entonces de pronto hablan, por ejemplo, sí, es supremamente bonito, por ejemplo, hablan específicamente de las tortas de zanahoria que preparaba mamá Rana en este cuento de Rin Rin Renacuajo. Entonces es muy bonito porque además incentiva que hayan otras formas de acercarse a la lectura y esos procesos, digamos, también de habla y de escritura que se dan a través de las rimas y estos sonetos pues tan particulares. Otro texto que también este es mío, lo tengo desde... Me encanta. Laura, es como la biblioteca infantil andante, o sea, es top. Por eso estaba muy feliz de que me invitaran el día de hoy. Este es el libro de la convivencia, es una edición de intermedio. Tengo entendido que estos libros fueron difundidos por el medio El Tiempo en este tipo de especiales que se acaban los domingos, y pues las familias se reunían a hacer como una recolección de los diferentes textos que iban publicando semanalmente. Lo interesante de este libro, que me parece supremamente interesante, es que trata de integrar distintos temas un poco más guiados al tema de la ciudadanía, al tema de cómo comportarse en espacios públicos, en cómo comportarse frente a, no sé, a espacios como la mesa, frente al colegio, el trato que se debe tener con pares, con compañeros, qué hacer incluso en aspectos frente al cuidado personal. Entonces, además es un libro que viene acompañado por gráficas, por pequeños tips que ayudan también a esos procesos un poco más bien cortos que pueden tener los niños frente pues a esos espacios de formación. Entonces creo que es algo muy interesante, creo que igual las posibilidades de poder acompañar los procesos de formación como padre, como docentes, como profesores son muchos, porque pues la literatura todo el tiempo está generando este tipo de elementos que pueden apoyar esos procesos y esas etapas específicas que llevan los niños. Lau, ese libro es hermoso. Yo creo que todos lo tuvimos en la infancia, por eso, esa edición que tienes ahí, ¿qué ediciones? Esta edición, déjame lo veo, pero creo que solo sacaron... Es muy actual, porque yo tengo el naranjita, es que no lo tengo acá en la mano, pero yo no sé si ustedes tuvieron el naranjita, o sea, que era totalmente naranja, tenía los mismos dibujos de los niños, pero era naranja y tenía como un pastico, o sea, era totalmente distinto. Y me acuerdo mucho que las páginas tenían colores, como si fueran en acuarela, era divino ese libro. Esta Era edición muy es como del una 2000. urbanidad también de valores. Me acuerdo que había un cuento como de la liebre y la tortuga y... Esta edición Sí, es del esos dos 2001. sacaba el tiempo cada domingo para que uno los fuera armando. Ay, sí, no, ¿qué es esto tan hermoso? Y lo interesante es que también hace uso, digamos, de estos cuentos cortos también de escritores colombianos que tratan un poco de articularse en los temas que ellos querían abordar para el tema, digamos, de la preparación y de la actividad ciudadana. Entonces creo que es un libro muy interesante, supremamente esencial para las casas, porque además ayudan esos procesos de formación que son difíciles, sobre todo si ustedes tienen hermanos, si tienen primos, pues se dan cuenta de que incluso ahorita frente a las nuevas tecnologías es mucho más fácil poder orientar, pues digamos, estrategias que puedan, digamos, conducirlos a un mejor actuar frente a la sociedad y frente a ciertos espacios. Entonces, supremamente recomendados los dos. Quedé sorprendido, Laura. No sabía que eras fanática de este tipo de libros. De la Y bueno, literatura. yo no soy tan fanático de esto, pero encontré un libro bien antropológico, recomendadísimo. Se llama Todo lo que sé de la gente, de John Coupons, y es sobre toda esa, como que toda esa diferenciación, cómo hablar con el otro, cómo contactarse con otra persona, cómo ver que en el mundo hay una diversidad gigante. Entonces a ese sí me gustó bastante, son puros dibujos, casi no hay texto, pero está recomendadísimo, lo pueden conseguir por Amazon si quieren echarle una mirada. Y Natalia, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, mi recomendado de hoy es que se llama Subway por Christopher Newman. Ese libro es en inglés, pero es como el típico libro que viene, ay no sé, es que es como, yo muchas veces he visto que los libros que son como para niños menores por ahí, como de 7 años, tienen como unas lecturas, unos fragmentos muy chiquitos, como tipo la ilustración y el fragmento, o sea, como una palabra.
sí. Y este lo hace, pero en inglés. Y es ilustrado por el mismo autor que lo escribe, y prácticamente el libro trata como sobre dos niños y su padre que quieren ir a conocer el metro de Nueva York. Entonces como que todo se ve envuelto en ese trayecto de conocer las estaciones, de conocer cómo funciona el metro, pero me pareció muy interesante porque está en inglés. Entonces como que si alguien quiere darle un primer acercamiento a sus hijos en el idioma, es muy fácil de saber. Y si quieren saber más como de este libro y como de su portada y su contenido, les recomiendo el Instagram de una escritora que se llama Juliana de Laurel. Ella todos los miércoles o domingos de cada semana hace un recomendado de libros infantiles porque le encanta como a Laura. Y está ese libro ahí para que lo vean como una reseña y si les interesa o no. Entonces, recomendadísimo en el Instagram de Juliana de Laurel para que lo vean. Gracias, Natalia. Yo les tenía una pregunta que me surgió, pues, mientras estábamos leyendo el libro, preparando el programa, y es, ¿ustedes creen que ha cambiado, digamos, el papel de los libros hoy en día con todo lo del auge del audiovisual? ¿Ustedes ven a los niños pequeños con libros como antes o como ven eso hoy en día? Pues bueno, yo en lo personal siento que pues las nuevas tecnologías sí han tratado de relegar un poco el tema de la literatura y estos espacios que estaban a veces muy ligados a cuentos infantiles, a libros, sobre todo en determinadas etapas. Incluso uno se da cuenta de que hay una cantidad de aplicaciones que se han generado un poco para acompañar y fortalecer esos procesos que deben tener los niños en lectura, en habla, eventualmente el tema de las sensaciones, el tema de las relaciones y digamos esas dimensiones que tienen que tener frente a los espacios y frente a cierto tipo de cosas. O sea, sé que igualmente sí se han implementado plataformas, aplicaciones, incluso uno se da cuenta, por ejemplo, yo que tengo un hermano que todavía está en el colegio de primera infancia, pues son plataformas que nuevamente como que tratan un poco de apoyar esos procesos, sobre todo de lectura, de lenguaje, y pues que claramente a la final también residían, no sé, en libros como Nacho lee y en este tipo de textos que uno eventualmente encontraba y que también ayudaban un poco a ese tema de separar sílabas, el uso de las tildes, digamos, la división de palabras por sílabas. Entonces yo siento que sí hay un cambio, pero pues igual, digamos, el ámbito de la literatura infantil sigue generando contenido actualmente. Obviamente en el caso colombiano hubo un boom sobre los años 80 más o menos, de una cantidad de autores que prácticamente de alguna manera generaron una cantidad de libros, álbum, de estos libros ilustrados, no sé, César, Román con los Amigos del Hombre, nosotros pues tenemos este tema del caso de Chigüiro. Entonces son una cantidad de libros que en algún momento sí tenían un poco más de impacto. Creo que ahorita igual se siguen generando y se hacen muchas apuestas, sobre todo en el tema de la literatura infantil, pero pues claramente supone unos retos porque además, pues digamos que uno de los plus que tenía este tipo de literatura era el tema ilustrativo, y pues claramente ahorita la televisión, digamos las plataformas digitales pues también juegan un poco y entran a competir con este tema, digamos, como tan intuitivo y tan llamativo como lo son las imágenes. Entonces yo diría que hay un cambio, pero pues eventualmente siguen una cantidad de autores y siguen una cantidad de editoriales, pues apuntándole a seguir produciendo libros en esta área pues tan específica como es la literatura infantil. Sí, yo pensaba un poco porque me imaginaba a mi hermano, yo tengo un hermano menor y yo nunca lo vi con un libro, yo siempre lo veía que lo mandaban del colegio, era ver televisión, esos programas educativos, y yo decía, hay un cambio. No pensé en las aplicaciones, pero sí me parece que son unas herramientas nuevas que se están utilizando, porque si me preguntan a mí, mi infancia fueron dos libros, El dragón color frambuesa, no sé si llegó a Colombia, es que yo pues crecí en Ecuador. Y Verde fue mi selva, que es una escritora ecuatoriana, que eso era lo que nos enseñaron en el colegio, y me acuerdo esos libros porque los leí por lo menos unas 500 veces y me los leyeron por lo menos, uy, mi mamá me los leía todas las tardes. Entonces, digamos que yo sí tuve una influencia con los libros y con la literatura infantil, pero yo veo que hoy en día posiblemente no se está dejando, pero sí siento que hay una competencia entre lo audiovisual. No sé qué opina Natalia al respecto. De pronto hay competencias como en que tienes diversidad de opciones para leer sobre algo, ¿sí? O sea, como que ya no es, digamos, el cuento de Rafael Pombo, bueno, sí, como el Rin Rin, el famoso Rin Rin Renacuajo. Yo siento que ya lo puedes o bailar en un corto en YouTube porque está ilustrado, lo puedes tener en un audiolibro, lo puedes ver como en un video o simplemente lo puedes leer como tal fue en el libro. Entonces
siento que hay un montón de técnicas que están mezcladas, pero a la vez siento que eso también ha hecho que se incentive la lectura. O sea, pues no sé, pero yo siento que por lo menos en las bibliotecas hay más programas para eso y los niños ya saben como que los libros están, ¿sí? O sea, yo creo que cuando éramos chiquitos, o yo no pensaba tanto en las lecturas, yo no sé, o sea, uno quería era como jugar o callejear o hacer otras cosas, pero no era tanto como de las lecturas. Yo siento que en esta época están más incentivadas y la generación que viene detrás de nosotras, bueno, y de nosotros, de todos de nosotros, siento que son un poco más conscientes sobre los libros y sobre las lecturas, precisamente por toda esta diversidad de plataformas y contenidos. Y Ana, ¿usted qué opina al respecto? Sí, pues yo creo que inevitablemente hay un cambio generacional, lo cual implica que las formas de crianza, de aprendizaje sean diferentes, ¿sí? O sea, no es lo mismo, digamos, yo que sí crecí con el libro en físico. Me acuerdo mucho que el primer libro que mi mamá me leyó se llamaba Catalina la Maga y era de esos de Torre Roja de papel. Torre No de sé si los papel. conoces. Eso, torre de papel, que eran rojos todos. Ujú. Y literal era como todas las noches, bueno, vamos a leer. Y a mí al principio como que, ay, qué mamera, qué pereza. Pero ya después me empezó a gustar y le cogí gusto a la literatura. Ahora yo veo que, por ejemplo, mis primitos y mis sobrinos chiquitos, ellos pues casi no tienen esos libros. O sea, ellos son más bien como con esas aplicaciones de Mickey, yo no sé qué, o de Baby Shark. Baby Shark es un hit, o sea, creo que todos conocen Baby Shark, ¿no? Sí, sí, ¿No? Baby Shark, Ah. mentiras. Le decimos a Nelson que no lo ponga acá, por favor. Pero sí, no, amigos, bueno. Entonces sí creo que obviamente hay un cambio, porque pues con tantas aplicaciones, pantallas digitales, sí, o sea, es muy, digamos que es muy diferente. Entonces creo que eso está más en los papás, retomar como esa literatura y el libro en físico y todo esto, ¿no? También porque vi, no me acuerdo dónde, creo que fue en un documental o no sé si lo leí, pero vi que las pantallas, o sea, las pantallas interactivas son malísimas para los niños, porque o sea, tú cuando recibes toda esa cantidad de información y de luces y de cosas, tú como que no haces los mismos procesos neuronales, o sea, tus neuronas no conectan de la Ujú. misma manera que conectan cuando tú escribes con la mano o cuando tú lees. O sea, cuando uno lee, hace muchas conexiones neuronales, muchísimas, o sea, muchísimas. Y las pantallas lo que hacen es que el niño se quede así. Entonces, también Abrevian ahí esos está en los procesos. padres como, hey, dejemos un poquito las pantallas, retomar esos procesos viejos de aprendizaje que pues son también muy valiosos, ¿no? Y yo creo Lo- que precisamente eso que dice Ana también es un reto para las editoriales, porque, o sea, digamos como que el hecho de ser, o sea, de tener una búsqueda difícil sobre libros didácticos, es decir, como esos libros en 3D o libros que fueran con sonidos o con sí, o sea, no es de gratis que sea difícil, sí, es porque no hay un consumo constante de los mismos. Y siento que esos libros, si hicieran más seguido, podrían un poco como de pronto reemplazar lo de las pantallas y evitar un poco el problema que dice Ana, que estoy totalmente de acuerdo porque es así. O sea, y nos pasa, si nos pasa a nosotros todo el tiempo ahí leyendo en PDF, o Sí, sea, sí, sí, ¿cómo será un claro. niño? De acuerdo. Igual, creo que algo interesante que se plantea y que lo mencionó Ana es que, y pues ustedes igual lo desarrollaron en la primera parte del programa, es que eventualmente cómo hablan y cómo expresan se expresan los niños, digamos, dan cuenta un poco de esos procesos de acompañamiento y, digamos, el labor que han tenido tanto docentes como padres. O sea, uno eventualmente se puede dar cuenta que niños de pronto han estado, digamos, impulsados por los mismos familiares, por los mismos docentes, como a integrarse a este mundo de la literatura, a, digamos, acompañar sus procesos con libros en físico, con libros que además, como lo mencionaba Natalia, pues también, digamos, son unas apuestas un poco más editoriales de generar contenidos diferentes. Entonces nos encontramos con estos libros incluso que se dan en primera infancia. No sé si ustedes también tuvieron la posibilidad
de esos libros que uno tocaba y se escuchaba algo, que tenían algún tipo, digamos, de texturas, Sí. y eran eventualmente libros que estaban muy asociados a etapas y a edades muy tempranas, que necesariamente tenían que acompañar esos procesos que biológicamente hacían parte, digamos, pues, digamos, de la naturaleza de los seres humanos, pero eran eventualmente libros que también estaban muy guiados dependiendo pues el conocimiento, el interés que tenían los padres, los docentes, los familiares, pues para incentivar, digamos, y desarrollar ese tipo de habilidades de la mano de los libros. Creo que algo que sí plantean ustedes es el tema de que claramente las nuevas plataformas, el que los niños puedan tener a la mano los celulares de los papás, los computadores, las tablets, como que rompen todo ese tipo de procesos, pues que no necesariamente incluso estas plataformas que cuestan a veces un montón, pues llegan a suplir, o sea, igual uno puede encontrar plataformas que eventualmente no cambian la página hasta que tú lees en voz alta o que te hacen la precisión de cómo enuncias o no las palabras, pero pues claramente eso es una cosa totalmente diferente a tener un libro en físico que eventualmente también te va guiando y también te va apoyando y dando una experiencia totalmente diferente, pues a través incluso del material del papel, o sea, creo el contexto y el tema de la dimensión editorial es bastante grande, sobre todo en este tema de literatura infantil y la apuesta que requiere tener la atención de niños y pues acompañar esos procesos específicamente, porque además se tiene que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que se usa, con la cantidad de palabras por páginas, con el tipo de material de papel, los colores, bueno, es una cantidad de cosas que hay detrás que uno también eventualmente desconoce pues por no estar, digamos, como tan inmerso en ese proceso de producción de libros. Y el reto de los autores, no solo de las editoriales, de los mismos autores, en imaginarse este tipo de cosas, estos universos, qué personajes utilizar, qué forma de escribirlos, cómo los voy a mostrar. Y algo que me sonó mucho fue la participación de los padres. Eso es fundamental para que los libros lleguen a los niños, porque como decía Natalia, uno chiquito pues no quiere estar sentado leyendo, sino quiere ir afuera a jugar fútbol, al menos en mi caso. Y me di cuenta leyendo el libro que expusimos en la primera parte que yo no puedo pronunciar bien la R, por ejemplo. Yo tengo un problema con la R. Es muy chistoso porque Tengo la fonoaudióloga, te la no, tengo. y eso que él tiene, según de que no puede pronunciar por la R, ya tiene un nombre por R, que igual la gente que le sufre R no poco puede pronunciar, que no sé cómo se llama, pero es algo como real, re no sé qué. Bueno, toca buscarlo y te lo paso por internet Sí, ni para que idea. veas. Pero De bueno, es un hecho, ahora poco que eso. tú mencionas eso, sí, ahora que tú mencionas eso, Santiago, se dio preguntarle, o sea, me quedé debiendo una pregunta a Nicole sobre inclusión, porque esos libros que ella decía de conciencia fonológica y de aprendizaje para los niños también pueden ser enfocados para niños que tienen problemas con la R, con la S, bueno, todo tipo de problemas de aprendizaje, porque sería chévere que también esos libros tuvieran ese enfoque de inclusión, ¿no? Digamos, esa es una apuesta que se está haciendo mucho en los colegios y es una pelea que han dado muchas fonoaudiólogas, lo digo porque mi mamá es fonoaudióloga, porque a los profesores no les gusta tener niños que tienen problemas de aprendizaje. O sea, al profesor le gusta que el niño sea perfecto y que te lea perfecto y Que no matemáticas les dé más perfecto. trabajo. Entonces, que no les dé más trabajo, exacto. Entonces, les ha tocado, como lo mencionaba en otra charla de discapacidad que tuvimos en Voces del Libro, pues que yo no estuve, pero que se hizo, le ha tocado a los papás y a las fonoaudiólogas dar la lucha para que se incluya a los niños, o sea, que en un mismo salón estén tanto los niños normales como los niños que tienen problemas en el aprendizaje. Entonces, qué bonito que existan iniciativas como esas de inclusión y de estos libros que hace Nicole para que los niños pues no se sientan relegados, porque pues la educación tiene que ser, digamos que, Inclusiva. pues, inclusiva, ajá. Igual que este problema se ve más que todo es en colegios públicos. Yo siento que en colegios distritales es muy difícil también, precisamente porque es un montón de niños. Yo estudié un tiempo en colegio público y de verdad aprender con 40 personas es difícil, o sea, y más si Sí. uno tiene un trastorno de distracción, así como cualquier cosa, no, y para la persona también, para el profesor también es muy difícil, obviamente, pero precisamente siento que es de tomar alternativas, ¿sí? Y de darse cuenta que estas cosas para niños están, o sea, los estudios están, no por gratis la gente se saca las pestañas escribiendo estas cosas, si no es para algo, ¿sí?
Y siento que esto ya también es una recomendación, o sea, para promover las lecturas y saber cómo las prácticas de aprendizaje y más en términos de palabras para los niños y más que todo también en inglés, pues que supuestamente somos bilingües, pero... De acuerdo, yo creo que igual digamos, las opciones son múltiples, o sea, no solo nos tenemos que ir a estos grandes libros tradicionales como las fábulas de Rafael Pombo, estas grandes ediciones que sacan editoriales comerciales, sino que eventualmente hay organizaciones, hay bibliotecas que generan contenido incluso para el tipo de niños y de población, pues digamos que acude a ellas. Entonces uno ve iniciativas en las regiones de estos círculos académicos, de círculos de profesores que también pues van generando cartillas y libros que puedan apoyar los procesos también viendo las necesidades y los intereses de los niños en la región, porque pues eventualmente los intereses varían también no solo en temas de edades, en temas de género, sino también en temas culturales y sociales. Entonces, nada mejor que de pronto personas del Pacífico puedan asociar esos procesos de lectura y escritura con autores, con libros, con cuentos, con mitos que Con las hayan, digamos, recetas, eso me pareció magnífico, o sea, hay más exacto, que cosas. vayan acompañados un poco y sigan, digamos, fomentando y articulando pues todas esas bases culturales y sociales pues que de por sí tienen y que son muy ricas y provechosas y que claramente pueden un poco ayudar a esos procesos de asociatividad y de conocimiento que tienen los niños en distintas etapas. Entonces yo creo que pues igual la recomendación final es seguir ahondando, ver, digamos, también la facilidad y las posibilidades que se abren con este tema de las nuevas tecnologías, del Internet, porque uno igualmente puede ingresar y puede encontrar una cantidad de bibliotecas con libros abiertos que además pueden, digamos, compartirse a través del celular, a través, digamos, de otro tipo de plataformas en donde pues eventualmente es mucho más fácil, sobre todo dadas las circunstancias actuales, enviar y compartir información que pues ir, comprar y pues llevar libros, incluso porque hay ciertas regiones que ni siquiera tienen acceso a y que incluso hay editoriales y librerías que no tienen cobertura a, entonces ¿por qué no sacar tampoco provecho de esas iniciativas que también se dan pues desde estas bibliotecas y desde estos círculos académicos muy regionales? Sí, yo pensaba un poco en la producción local, igual en términos de culturales. Yo hablaba, me acuerdo de una conversación con Juana Silva, que ella es una, pues es un personaje muy importante en todo esto de la literatura infantil, y pensaba un poco también en los elementos culturales propios que tiene que tener los libros para que el niño o la persona que los está leyendo se pueda apropiar de ese conocimiento. O sea, no simplemente llegar con algo externo, algo súper gringo, súper USA, sino también, digamos, trabajar desde lo propio, desde el territorio. Entonces yo pensaba un poco también eso en libros para niños, como también promover y, no sé, recomendar producción nacional y justamente que las mismas bibliotecas promuevan esos espacios para que los niños puedan leer y puedan leer de lo suyo y elementos que sean propios. Incluso eso podría facilitar el lenguaje. Estoy un poco en contra de lo que dice Natalia, de, bueno, sí, detesto que nos toca aprender inglés obligados. Ahorita justamente estoy sufriendo por eso, pero creo que uno puede enfocar mucho la literatura y los nuevos autores deberían enfocar mucho en las partes, digamos, en la misma cultura de las sociedades cuando crean este tipo de textos, no simplemente traer de afuera, sino promover lo de lo que se produce en Colombia en literatura infantil. Y bueno, yo creo que me encantó el recomendado de Laura, me pareció genial todos los libros que nos trajo, me encantó ese amor que tiene por la literatura infantil. Lo mismo Natalia y Ana, y pues para mí que fue complicado conseguir un texto de estos porque no estamos ajenos a estos tipos de temas y yo creo que hace mucho que no leo algo de literatura infantil. Y con esto pues ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Recuerden que la primera parte estuvimos hablando de explorando el mundo del habla y los sonidos. Un sonido, una palabra. Si empiezas a escuchar el mundo, podrás hablar. De invitada tuvimos a la autora Nicole García Romero. Y nada, les recuerdo a nuestros oyentes y personas que están viendo en vivo que pueden encontrar este libro y muchos más en el catálogo de la editorial, editorial.urrosario.edu.com. También lo pueden encontrar en ebook.urrosario.edu.com. Y recuerden que somos la editorial del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Los voy a dejar con Yo una... quisiera decir algo antes de cerrar con este programa y es Dime. eventualmente la mención que hizo Santiago de este video que se realizó con Juana Silva y es un tipo de contenido que las personas podrán conocer a través de nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentran como Editorial Universidad del Rosario. Juana Silva es una persona que está muy también ligada al tema de la literatura infantil, es una profesional en literatura, en procesos de traducción y en ese programa en específico, en esa sección de charlas con la editorial, pues nos recomendó un montón de libros para niños, jóvenes,
pues para leer en cuarentena y sobre todo ahorita en donde todavía hay muchos que se encuentran en vacaciones. Entonces, supremamente recomendado porque además hace un tipo de recomendaciones magníficas sobre una cantidad de temas, sobre todo de producción nacional. Sí, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como editorial Rayal Piso UR, en Twitter como @editorial UR y en Facebook como editorial Universidad del Rosario. Los agradecimientos especiales. Esperen un segundo, ahorita me quedé pensando mucho en el texto, bueno, en el trabajo de Juana Silva y es una persona increíble, recomendada si la pueden encontrar en cualquier espacio, principalmente con nosotros, ha hecho mucho y ha hablado bastante con nosotros, tanto en Antropovoces, en Voces del Libro, con la editorial de la Universidad del Rosario, en los diferentes espacios que ofrece la editorial. Entonces, agradecimientos especiales a los panelistas Natalia Gómez y Ana Montoya que me acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Santiago, gracias, Ana, gracias, Laura, por la invitación y a los ciberoyentes por escucharnos el día de hoy. Y a Nelson también. Muchas gracias, Nelson. A nuestra invitada del día de hoy, Nicole García Romero. Producción, Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. Control Master, Nelson Duarte. Dirección Editorial Universidad de Rosario y dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los dejo con un poco de música. 14 vidas son 2 gatos de Fito y Fitipaldis. No se despeguen de Rosario Radio. Gracias.